Entrevista matutina. Muy buenos días, gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Endrina. Placer. 2 años de haber sido electo gobernador. Yo quisiera que usted me hablara acerca de esas propuestas que lo llevaron a usted a ser el abanderado de la gobernación. ¿Cómo ha cambiado la realidad y los principales retos que tiene? Ha sido para beneficio del estado Cojedes. Nosotros venimos a servir y a eso nos hemos dedicado durante estos 2 años. En el campo de la educación, por ejemplo, estos días, con motivo de la celebración de los 2 años de la victoria popular, entregamos la escuela Jesús Martín León de Tinaquillo, una escuela que la conseguimos abandonada, completamente abandonada, y hoy es una escuela hermosa, orgullo de todos nosotros. El trabajo en los hospitales, estábamos vetados para entrar a los hospitales, y hoy el hospital de San Carlos, el de Tinaquillo, el de Tinaco, ya se están convirtiendo paso a paso en clínicas. Los servicios de UCI, unidad de cuidados intensivos, servicios de pediatría, servicios de triaje, de obstetricia, ahí estamos trabajando tremendamente. Avanzamos apoyando la vialidad, de esa manera apoyamos la producción agrícola y pecuaria. Acabamos de hacer la Expo Cojedes, Agroexpo Cojedes del año 2023. Es decir, tenemos un cúmulo de acciones en las cuales estamos trabajando que ha sido para beneficio de nuestro pueblo. Hablando de la realidad del estado Cojedes, que no escapa a la realidad del interior del país, el tema de los servicios públicos sigue siendo una de las principales demandas de los venezolanos. Quiero que me dé un balance de lo que ha sucedido en materia de agua, electricidad y vialidad. Hemos hecho un acuerdo con la gente de Hidrocentro, el gobierno nacional. Los acueductos principales de las ciudades principales, San Carlos, Tinaquillo, Tinaco, que los asume Hidrocentro. Ahí tenemos muchísimas fallas. Sin embargo, debo reconocer que hemos avanzado un poco. Y nosotros estamos fundamentalmente con Aguas de Cojedes en los acueductos rurales. Estamos atentos, pendientes de la sustitución de bombas, la construcción de nuevos pozos, al punto inclusive que estamos haciendo pequeños pozos artesanales en las escuelas. Se perdió una gran oportunidad, por ejemplo, para el acueducto de Cojedes, la construcción de la presa de las Mercedes en el Tirgua, que no se hizo, que dejé en mi gestión anterior con $70 millones, ya contratado con una empresa canadiense, y eso nos trae esas consecuencias. Pero estamos trabajando, respondiendo a esas expectativas de la gente en materia de agua potable. Galíndez, usted que tuvo la oportunidad de ser gobernador del estado en una gestión presidencial anterior, ¿qué puede contrastar y rescatar de la diferencia que consigue con la actualidad y cuáles pudieran ser las ventajas hoy, de acuerdo a esa sabiduría y el aprendizaje que da el tiempo y la experiencia? En aquel momento había más recursos y había acuerdos con organismos multilaterales, por ejemplo, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. En mi gestión anterior nosotros consolidamos 72 barrios con recursos del Banco Mundial. Por ejemplo, agarramos el 10% de los peajes, que los manejé yo, los 3 peajes de Cojedes, y con ese 10% invertíamos, era la contraparte para la consolidación de los barrios. Y eso valía también para la educación. Arreglamos con el Banco Mundial, hicimos un acuerdo con el Banco Mundial de 3 bolívares por 1. Es decir, por cada bolívar que ponía la gobernación, 3 ponía el Banco Mundial para el programa de alimentación escolar y le damos comida a todos los niños. Hay una notable diferencia allí. Y en aquel momento estábamos avanzando hacia el proceso de descentralización, que es uno de los temas que debemos retomar. Es más eficiente un gobierno cerca de la gente que un gobierno central, que aun cuando sea un superministro, no va a tener la capacidad para resolver los problemas como se resuelven desde los municipios y desde las gobernaciones. La realidad hoy de los cojedeños, ¿qué se puede decir que aspiran para este tiempo? Mira, los cojedeños aspiran oportunidades, tener empleos, que su dinero valga, que el dinero que tengan en el bolsillo, que el dinero que se gana en producto de su esfuerzo, valga, que no tengan que irse como ha emigrado mucha gente de Venezuela. Yo creo que eso es uno de los grandes retos y en eso tenemos que trabajar. Generar confianza, inversión privada nacional e inversión privada extranjera. El campo venezolano y el campo cojedeño está en gran disposición porque tiene suficiente agua, el mejor sol,
la mejor tierra y la experiencia de los agricultores es muy buena. Creo que eso es sumamente importante, la generación de confianza. Las iniciativas legales como la ley de armonización tributaria, la ley de zonas económicas especiales, ¿cómo la percibe? Muy bien, yo creo que eso termina con el tema de la anarquía, en el tema de los tributos. Que haya una armonización me parece muy oportuna, porque a veces que unos municipios se desarrollan más que otros, tienen mayor capacidad tributaria que otros, y eso viene como a equilibrar las cargas. Y que la gente tenga conciencia además que los servicios deben ser pagados. Por ejemplo, el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, los servicios de aseo urbano, la gente tiene que pagarlo. Y eso es una manera de decir, bueno, yo te estoy pagando un servicio y tú estás en la obligación de prestarme el servicio que yo quiero. Hay un tema nacional y es la convocatoria que se está haciendo para el 3 de diciembre a la participación en el referéndum consultivo sobre el Esequibo. ¿Cuál es la postura oficial de la organización política en la cual usted milita y usted como político, cuál pudiera ser su postura? Mi postura es que debemos participar. Desde que fui a la escuela vi un mapa que decía zona en reclamación, Esequibo, zona en reclamación. Y un poco más adelante, estudiando, ya en el año 1777, cuando la Capitanía General de Venezuela, no había nacido todavía Simón Bolívar, ya en el mapa de Venezuela aparecía el Esequibo zona en reclamación, el Esequibo como tierra nuestra, mejor dicho. Y cuando se crea la Gran Colombia, posterior a 1821, ya en el mapa de Venezuela aparecía la Gran Colombia. Sería una tragedia que por razones políticas, que por diferencias políticas nosotros no actuemos. Y frente a la amenaza real que existe del despojo de ese gran territorio, que es 10 veces el tamaño del estado Cogede, 159.000 kilómetros cuadrados, nosotros no hagamos nada. Yo no quiero pasar por esa pena en el futuro de que mis nietos, mis bisnietos vayan a decir, bueno, ¿y papá qué hizo? No hizo nada, él era gobernador, no participó, no votó. Yo estoy en la línea de votar y de participar para defender ese territorio que es venezolano. Hay iniciativas como las que ha planteado José Brito ante el Parlamento y es que luego de este referéndum consultivo se busquen mecanismos como por ejemplo buscar ocupar esta zona de la Guayana Esequiba. ¿Cuál pudiera ser la propuesta de usted como gobernador? Yo sí creo. La quinta pregunta es un mandato al gobierno, la creación del Estado Esequibo. El Amazonas fue territorio, ¿verdad? El Estado Esequibo puede convertirse arrancando en territorio federal Esequibo para luego darle paso a un Estado, ¿no? De manera que eso se puede hacer inmediatamente. Por supuesto que eso va a traer controversia, pero nosotros o actuamos o los demás actúan y si no actuamos nosotros podemos perder ese territorio. Y te repito, sería una tragedia terrible que nos quiten ese territorio, porque si nos quitan ese, después vienen por el Amazonas. ¿Y cuántas cosas más podemos perder? La nación, una república es eterna. Los gobiernos pasan. Eso no pertenece al gobierno de turno, ni al presidente de turno, ni al gobernador de turno, ni al alcalde de turno. Pertenece a las generaciones presentes y futuras y está en nuestras manos defenderlo ahora. ¿Qué tan determinante es lo que arroje este referéndum consultivo para el destino de las acciones diplomáticas que se deban emprender como nación? Yo creo que es muy importante porque se va a tomar conciencia en los venezolanos que ese territorio nos pertenece. Y la pertenencia, el sentido de pertenencia de una población o el sentido de pertenencia de una población, de una ciudadanía, es determinante para las cosas futuras. Si nosotros no tenemos conciencia de esa responsabilidad y de esa pertenencia de ese territorio, de cuáles son nuestros límites, de cuál es nuestro mapa, de cuál es nuestro territorio, entonces ¿a quién le vamos a pedir que defienda ese territorio si no somos nosotros? Por eso es muy importante y determinante que la población tome conciencia de esa realidad. Hablando de las distintas posturas políticas, hay algunos que han interpretado en esta acción del gobierno en este momento como un argumento político para desviar la atención. ¿Qué opina usted acerca de esto? Yo creo que es una actuación lógica, responsable y además constitucional. Porque no hacerlo frente a la amenaza sería una gran irresponsabilidad. Y yo creo que al gobierno le corresponde. Constitucionalmente es el presidente de la República y al gobierno
el primero que tiene que ser el llamamiento, la convocatoria. Por eso es que, más allá de las diferencias políticas, y que quede claro, nosotros en Cojedes tenemos un gobierno que le ganó al oficialismo después de 22 años de dominio, donde no teníamos un concejal, no teníamos un diputado, no teníamos un alcalde y mucho menos un gobernador. Somos opositores claros. Además, en un estado que aparecía como inexpugnable, rojo-rojito, le ganamos. Y a pesar de esas diferencias políticas que tenemos, nosotros estamos en la línea de participar. Ayer o esta misma semana hicimos un evento con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, convocado por el gobernador. Llenamos el teatro del Complejo Cultural de San Carlos y participamos en ese evento, opositores y oficialistas. Y fue un evento de unidad que debe servir de buen ejemplo para las cosas que se deben hacer, por las cosas que nos deben unir, y entre las cosas que nos deben unir está el Esequibo. Aparte de ese mensaje de unidad, a propósito de ya la cuenta regresiva para que termine este 2023, ¿cuál piensa usted va a ser el reto más importante del 2024, considerando que va a ser un año de elecciones presidenciales? Yo creo que la confianza que debe generarse en la población toda, unido a la esperanza. Tenemos que abrazarnos a la esperanza. El año 2024 tiene que ser un año de esperanza, de unión, de reconciliación y de comprensión de unos a otros. Aquí nacimos, aquí vivimos y aquí vamos a morir. Y esta tierra nos pertenece a todos y por ello debemos triunfar. Por eso la esperanza es determinante. Gobernador, un mensaje para los cojedeños. Nos abocamos a recibir la Navidad y el Año Nuevo. Son las Navidades de la esperanza y el Año Nuevo de la esperanza. Ya comenzamos la celebración. El encendido de luces en Tinaquillo, en San Carlos y en el resto de los municipios es una muestra de lo que nosotros anhelamos, que este año que viene sea un año de luces, de buenas luces, de esperanza, de hechos concretos, de logros muy importantes, que estamos iniciando nuestra gestión, que hemos hecho mucho con poco, pero que estoy seguro que en los años que vienen vamos a hacer más por nuestro pueblo. Vamos a seguir sirviendo a nuestro pueblo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina. Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina. Un abrazo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos un excelente día. Los dejamos disfrutando de nuestra programación y de inmediato la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Será hasta la próxima. Entrevista Matutina